Buenos días, familia de Amistad Zacatelco. Bienvenidos a este tiempo de iglesia en casa. Vamos a tener un tiempo de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 tiene un título que dice Resultados de la justificación. Espero que ya tengas ahí tu Biblia. Vamos a comenzar. Dice la palabra: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ver en el versículo 12, tiene el título Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinan en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por cada familia que está reunida en este momento para escuchar tu palabra, para escucharte a ti a través de tu palabra, a través de este pasaje de Romanos capítulo 5. Gracias, Padre, porque tú sembrarás esta palabra en sus corazones, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que estará siendo revelada a sus corazones y estará soplando vida a su espíritu. Gracias, Padre, les bendecimos, declaramos que ellos pueden escuchar la palabra, pueden escucharte a ti, pueden escuchar tu voz claramente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos viendo Romanos capítulo 5 y vemos, tiene el título de Resultados de la justificación. Y vamos a
a ver Romanos capítulo 5, les voy a leer algo y dice así. Aquí nos está hablando Pablo y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice: justificados por la fe, nos encuentra culpables delante de las cortes de la ley de Dios, la gloria de Dios y de nuestra propia conciencia. Entonces, Pablo nos explica cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree, o aquel que cree en Jesús. La sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación y justificados por la fe. Primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, debido a que el precio ha sido pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz. La justicia de Dios hacia nosotros es eternamente satisfecha. Esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él y su obra es todo nuestro fundamento de paz. De hecho, Jesús es nuestra paz. Tenemos una gracia que es firme, el favor inmerecido de Dios. Esta gracia es dada por medio de Jesús y es ganada por medio de la fe. Gracia, sabemos que es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Vamos al versículo 3 y dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios no se nos da a cuentagotas, es derramado en nuestros corazones. Quiere decir que el amor de Dios, Él nos dio todo su amor, no es poco a poco, sino todo su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y este amor es nuestro por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a pasar al versículo 6, dice la palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo al tiempo propicio. Dios lo envió a su tiempo, a Jesús. Pudo parecer tarde para algunos, pero la obra de Jesús fue hecha en el tiempo perfecto del plan de Dios. Jesús murió cuando nosotros éramos pecadores en necesidad de un Salvador, pero Jesús murió por aquellos que no eran justos ni buenos. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quien murió Jesús. Pecadores inmerecedores y los rebeldes en contra de Él. Gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros en esa cruz. Gracias a Dios. Vamos al versículo 9 y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recibimos la reconciliación, recibimos ahí en esa cruz, fuimos justificados gracias a Jesús. Sabemos que justificación significa sin culpa, justificación significa que tenemos la habilidad de presentarnos delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa, de inferioridad, de temor. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre gracias a Jesús, gracias a que somos justos, declarados sin culpa, gracias a Jesús.
Vamos al versículo 12 y tiene el título de Adán y Cristo. Vamos a ver a Adán y a Cristo. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos aquí a Adán, el pecado y la muerte. Y dice el apóstol Pablo que en Génesis, en su totalidad, como históricamente es cierto de acuerdo con Pablo, dice que Adán y Eva eran personas reales y lo que hicieron tiene hasta nuestros días un efecto duradero. El principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó y ha reinado en la tierra desde entonces. Todos pecaron de Adán, todos pecaron en Adán. El pecado de Adán es el pecado de todos. Vemos aquí en la palabra, dice, por cuanto todos pecaron y entró el mundo por un hombre, entró el mundo por Adán y por el pecado la muerte. Vemos el pecado y la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sabemos que está hablando aquí, la figura del que había de venir, está hablando de Jesús. Dice, Pablo presenta a Adán como una figura, un tipo, una representación de Jesús. Ambos, Adán y Jesús, eran hombres completamente sin pecado desde el principio y ambos hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Vemos a Adán que entró el pecado, entró la muerte, y vemos a Jesús. Más adelante vamos a ver qué pasó. Dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinan en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vemos la palabra y dice aquí, dice en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Vemos a Adán, vino el pecado, la desobediencia, y vino el juicio, y vino la muerte, pero con Jesús vino la justificación, vino la gracia, vino la justicia. Vemos el versículo 18 y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos aquí, dice la palabra, que por la desobediencia de uno, o sea, la desobediencia de Adán, pero vemos que por la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, somos constituidos justos. Y dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos en la palabra, vemos a Adán y vemos a Jesús,
Vemos a Adán, el pecado, la muerte. Vemos a Jesús, la justificación. Vemos la vida. Vemos que Adán, a causa del pecado, condenación. Vemos a Jesús a causa de la justificación. Vemos a Jesús como, gracias a Dios que envió a su Hijo a esta tierra, hemos sido salvos. Gracias a que Jesús pagó ese precio de morir en esa cruz por nosotros, morir en esa cruz por amor a nosotros. No merecíamos que nos amara tanto, pero nos ama. No merecíamos que ese perdón. Dice la palabra en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la palabra. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están alejados, están apartados a causa de este pecado. Pero gracias a Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos que como Jesús, aun viendo nuestros pecados, aun viendo todas nuestras iniquidades, todas nuestra maldad, Él ahí en esa cruz murió por nosotros por amor. Y gracias a Dios, gracias a Dios que mandó a Jesús a la tierra, que lo mandó y que murió ahí en esa cruz por amor, obedeciendo a su Padre. Murió en esa cruz por nosotros. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente hoy al Padre. Podemos acercarnos porque hemos sido declarados sin culpa delante de Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios gracias a Jesús. Y hay algo que quiero comentar. Si tú estás pasando por condenación, vemos algo en la palabra. Vemos a Adán, viene Adán, la desobediencia, el pecado, la muerte. Vemos a Jesús y viene la justificación, viene la vida, viene la salvación. Y si en ti está la condenación, vemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Quien nos condena, cuando cometemos pecado, quien nos condena es el diablo. Hay ocasiones que nosotros nos condenamos. Quizá el diablo ni siquiera está ahí condenándote, pero eres tú quien te está condenando por algún pecado o por los pecados que has cometido. Pero podemos ver este pasaje, cómo nos está hablando Dios acerca de Adán y Jesús, acerca del pecado, la vida, acerca de la condenación, la justificación, acerca de la muerte y la vida. Y en este tiempo, tómate unos minutos para poder acercarte a Dios como lo que tú y yo somos, sus hijos amados, sus hijos escogidos. Y tómate este tiempo y habla con Dios. Habla con Dios y dile: acabo de escuchar la palabra, acabo de escuchar Romanos capítulo 5. Es un pasaje que Él nos está hablando, un pasaje donde Él nos revela en cada palabra, nos está revelando muchas cosas a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En este tiempo, acércate a Dios y habla con Él. Si hay que confesar pecados, confesemos nuestros pecados a Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si hay que confesar pecados, confiésalos a Dios. Reconoce que has pecado, reconoce que le fallamos a Dios, reconoce que te alejaste de Él a causa de los pecados que hayas cometido. Reconoce que necesitas que Él te perdone, que Él te lave una vez más con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero. Sabemos que la sangre de Jesús nos limpia, quita el pecado, nos lava de todo pecado, toda maldad. La sangre del Cordero. Cuando clamamos la sangre del Cordero, esta sangre viene, nos limpia, nos lava y quita el pecado de nuestra vida. Recordamos la palabra donde Juan ve venir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es Jesús. Ese Jesús que murió en la cruz por ti y por mí, por toda la humanidad. Ese Jesús que hoy día, esa sangre tiene el mismo poder para lavarte, para limpiarte, para quitar el pecado de tu vida. Padre, en esta mañana
nos acercamos delante de ti confiadamente. Nos acercamos delante de ti reconociendo que hemos pecado, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que cuando pecamos nos alejamos de ti. Pero Padre, en esta mañana reconocemos nuestros pecados, los confesamos, mi Dios, reconocemos que te hemos fallado, pero reconocemos que solo tú nos puedes perdonar nuestros pecados, que solo la sangre del Cordero nos lava, nos limpia y quita el pecado de nosotros. Padre, en esta mañana tus hijos, tus hijas de Amistad de Zacatelco y las personas que vean este video se acercan a ti para estar cerca de ti. Si ya hemos sido reconciliados contigo, Dios, gracias a Jesús, no queremos estar lejos, no queremos estar separados de tu presencia, de tu palabra, de escuchar tu voz. Nos volvemos, Padre, de nuestros malos caminos, nos volvemos a ti. Reconocemos que quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Reconocemos que quien nos ha salvado es Jesús. Reconocemos que necesitamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador en nuestro corazón. Quien nos da una nueva vida eres tú, Jesús. Cuando tú, Jesús, vienes y vives en este corazón, en nuestra vida, tú cambias nuestra vida. Tú eres quien nos da fuerza, tú eres quien nos limpia, tú eres quien nos encamina hacia tu palabra, hacia la verdad. Gracias, Padre, nos volvemos a ti, nos volvemos a ti, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Nos volvemos a ti. Gracias por la palabra, gracias por cada persona que en este momento está escuchando, mi Dios, tu voz, que tu Espíritu Santo estás hablando a su corazón, de volver hacia ti, de volver a la palabra, volver a la luz, volver a la verdad que eres tú, Jesús. Gracias por este pasaje. Declaro, Padre, que tus hijos vuelven a leer este pasaje de Romanos capítulo 5 y tú les revelas lo que pasó en la cruz. Tú les revelas a Jesús, tú les revelas esa preciosa sangre de Jesús que tiene el poder para lavarnos, para limpiarnos, que tiene el poder para acercarnos delante de Dios limpios, sin pecado. Gracias, Padre. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues les bendecimos. Reciban saludos del pastor Marcos y la pastora Azarel. Hasta luego.